Normalmente se denomina base imponible. La base imponible entonces es la magnitud económica sobre la que luego se va a aplicar una determinada alícuota, se va a aplicar un determinado porcentaje que va a dar origen o va a dar nacimiento al importe tributario. Veremos cómo, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, la base imponible será la utilidad neta, pero sobre la utilidad neta, en el caso, por ejemplo, de las personas de existencia visible, se aplicará a alguna de las alícuotas previstas en el artículo 90. En ese tributo, por ejemplo, se tendrá en cuenta la capacidad contributiva y oportunamente veremos cómo la alícuota en el impuesto a las ganancias es progresiva, es decir, se va incrementando a medida que aumenta la capacidad contributiva. En conclusión, el importe tributario es la cantidad de dinero que el fisco pretende que ingrese a su tesorería con motivo de la realización de un hecho imponible. En algunos casos ese importe tributario será fijo y en otros será variable. En los casos de importes tributarios variables deberá determinarse previamente la base imponible, es decir, la magnitud económica sobre la que se debe calcular, y luego se aplicará la alícuota legalmente prevista para cada uno de los tributos. Una vez analizado cómo nace la obligación jurídica tributaria y cuáles son sus principales elementos, es importante ahora enumerar los diferentes medios de extinción de la obligación jurídica tributaria. El método de extinción, el medio de extinción por excelencia es el pago. El pago es el cumplimiento de la prestación que el deudor realiza al acreedor. En este caso va a ser el pago de una suma de dinero de un importe tributario. En el caso de la obligación jurídica tributaria y específicamente en materia tributaria, el pago no tiene el efecto cancelatorio que posee en materia civil. Ello básicamente se da con motivo del método de determinación tributaria que se aplica a nivel nacional. Como veremos en el próximo capítulo, a nivel nacional, quien realiza la determinación tributaria, es decir, quien le informa al fisco si ha realizado un hecho imponible, quién lo ha realizado y cuánto debe ingresarse con motivo de la realización de ese hecho imponible, es el propio contribuyente. En consecuencia, el fisco hasta ese momento no tiene participación alguna en lo que se denomina determinación tributaria y menos aún en la determinación del importe tributario que se debe ingresar. En virtud de ello, el pago que realiza el contribuyente derivado de una determinación tributaria efectuada por sujeto pasivo no tiene efecto cancelatorio, salvo que el fisco expresamente le reconozca dicho carácter o que transcurra el plazo de prescripción de la acción de cobro de dicho tributo. Asimismo, en materia tributaria, tenemos una situación un tanto particular que es la que prevé el artículo 21 de la Ley 11.683, que es la de los pagos anticipados. Recién dijimos que el nacimiento de la obligación jurídica tributaria se producía cuando se perfeccionaba el hecho imponible. Sin embargo, el artículo 21 de la Ley 11.683 prevé el caso de pagos anticipados, que ni más ni menos son pagos a cuenta de un impuesto futuro, de un impuesto sobre el cual todavía no se ha realizado o no se ha producido su hecho imponible. En consecuencia, en este caso veremos cómo el contribuyente es exigido a pagar una suma de dinero como consecuencia de un impuesto que todavía no ha nacido. Es decir, que en materia de pagos anticipados, se rompe la regla acerca de que primero tiene que producirse el hecho imponible para que luego nazca la obligación jurídica tributaria en la cual el contribuyente, el responsable solidario o el sustituto serán sujetos pasivos y por ende deberán cumplir la prestación exigida por el Estado. En el caso de los pagos anticipados, el Estado exige al contribuyente que abone un importe tributario aun cuando la obligación jurídica tributaria todavía no ha nacido, todavía no existe. Otro medio de extinción de una obligación jurídica es la compensación.
La compensación en materia fiscal tiene ciertas limitaciones. Recordemos que la compensación es cuando existen dos personas que revisten recíprocamente la calidad de acreedores y deudores. En materia fiscal existe un artículo que es el 823 del Código Civil que limita enormemente este instituto de prescripción, básicamente porque impide que los particulares compensen con el Estado, entre otras cosas, las deudas derivadas de tributos. Sin embargo, se podrá utilizar o se podrá compensar deudas tributarias conforme lo establecen los artículos 28 y 29 de la Ley 11.683. Solamente podrá ser utilizado este mecanismo cuando los contribuyentes posean un crédito fiscal, es decir, que solamente el Instituto de la Compensación procederá para compensar deudas o créditos fiscales, pero jamás los contribuyentes podrán compensar con el fisco deudas derivadas de tributos con acreencias que provengan de otro tipo de relación jurídica, como podría ser el caso de un contribuyente que, por un lado, es deudor del fisco con motivo del impuesto a las ganancias y, por otro lado, es acreedor del fisco con motivo de un contrato de obra pública. En este caso, se aplicará a rajatabla el artículo 823 del Código Civil y el contribuyente no podrá solicitar la compensación. Sí, en cambio, lo podrá hacer cuando posea un crédito fiscal. Y en ese caso se aplicarán los artículos 28 y 29 de la Ley de Procedimiento Tributario. Veremos cómo solamente en materia fiscal podrán ser compensables los saldos entre los mismos impuestos. Esto significa que si un contribuyente posee un saldo con motivo o un crédito fiscal con motivo de el impuesto a las ganancias, ese crédito fiscal solamente podrá ser compensable con otro impuesto a las ganancias, pero no podrá ser compensable como por ejemplo con el impuesto al valor agregado o con el impuesto sobre los bienes personales. Luego tenemos la confusión. La confusión está prevista en el artículo 862 del Código Civil y es cuando el acreedor pasa a ocupar el lugar del deudor. En materia tributaria esto prácticamente no se da, salvo en los casos de las herencias vacantes. Recuerden ustedes que cuando existe una herencia vacante, esta queda en manos del Estado. Y si esa herencia vacante, entre otras cosas, poseía deuda fiscal originada con motivo de la posesión de inmuebles, por ejemplo, en este caso, el Estado, que pasa a ocupar el rol que antes ocupaba el contribuyente, no va a estar obligado al pago de un tributo. Sería absurdo que el Estado se exigiera a sí mismo el pago de un tributo o el cumplimiento de una prestación derivada de un tributo. Por último, tenemos la prescripción. En la prescripción, el deudor queda liberado de su obligación de pago por la inacción del Estado durante un determinado periodo de tiempo. Lo que prescribe, en este caso, es la acción de cobro que posee el fisco respecto del contribuyente. Esto es, el contribuyente tiene la obligación de pagar una suma de dinero al fisco en concepto de tributo. Por su parte, el fisco tiene un derecho subjetivo de crédito contra o a favor del contribuyente. No obstante lo cual, si el fisco no acciona o no realiza ninguna actividad tendiente al cobro de ese tributo durante un determinado periodo de tiempo, su acción de cobro prescribirá. No obstante lo cual, quedará subsistente el derecho, pero en su carácter de derecho natural y no será exigible. En materia de prescripción, los artículos 56 y siguientes de la Ley de Procedimiento Tributario regulan este instituto. En primer lugar, debemos destacar que a nivel nacional existen dos plazos en materia de prescripción. El artículo 56 de la Ley 11.683 establece un plazo de 5 años para los contribuyentes inscriptos o para los que, no estando inscriptos, no tengan la obligación de hacerlo o regularicen espontáneamente su situación. En cambio, establece un plazo de 10 años para los contribuyentes no inscriptos o para los que, teniendo la obligación de hacerlo, no lo hayan hecho, no lo hayan efectuado. En conclusión, tenemos dos plazos, de 5 años y de 10 años. Ahora ustedes se preguntarán,
a partir de cuando comienza a computarse el plazo de prescripción. La legislación nacional establece que el cómputo del plazo de prescripción comienza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente en que vence el plazo para la presentación de la declaración jurada y el posterior ingreso del gravamen al fisco y el posterior ingreso del tributo al fisco. En consecuencia, si ponemos el ejemplo del impuesto a las ganancias, veremos cómo en materia de personas de existencia visible, el perfeccionamiento del hecho imponible se produce el 31 de diciembre del año calendario. Entonces, si el perfeccionamiento del hecho imponible se produjo el 31 de diciembre del año 2008 y el plazo para la presentación de la declaración jurada recién opera en abril o mayo del año 2009, el plazo de prescripción comenzará a computarse a partir del 1 de enero del año 2010, con lo cual el fisco obtiene un año de gracia respecto del plazo de prescripción, con lo cual podremos llegar a decir que el plazo se extendería a 6 años si tomamos en cuenta este año de gracia que obtiene el fisco en materia de prescripción. A nivel provincial, y específicamente en la provincia de Córdoba, no ocurre idéntica situación. Ello en virtud de que en la provincia debe aplicarse lo que establece el Código Civil. Recordemos que los códigos tributarios provinciales, que son creados justamente por leyes provinciales, tienen menor jerarquía que las leyes nacionales y por el principio de supremacía establecido en el artículo 31 de la Constitución Nacional, debe aplicarse la ley nacional en detrimento de la ley provincial. Y la ley nacional que regula el instituto de la prescripción es el Código Civil. Y el Código Civil establece que el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias es de 5 años y el cómputo comienza a correr a partir del vencimiento de la obligación. Es decir, que el criterio es absolutamente distinto del que se establece en la Ley de Procedimiento Tributario a nivel nacional. Ahora bien, el crédito del fisco tiene un privilegio, justamente porque el fisco tiene por finalidad satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Entonces la ley le otorga al fisco una preferencia en el cobro respecto de los otros acreedores. Específicamente le otorga al crédito un privilegio general. El privilegio general, como han visto ustedes en materia de derecho civil, cede frente al privilegio especial, pero tiene supremacía frente a los acreedores comunes o quirografarios. También tenemos que analizar rápidamente cuáles son los diferentes métodos de interrupción de la prescripción. Básicamente tenemos 3. Primero es el reconocimiento expreso tácito de la obligación. En segundo lugar, cualquier acto judicial tendiente a obtener el pago de un tributo o cualquier acto administrativo tendiente al pago de un tributo que haya quedado firme. Y por último, la renuncia al término corrido de la prescripción en curso. También tenemos diferentes medios de suspensión de la prescripción. En la determinación de oficio, en materia de tributos, cuando se realiza la intimación administrativa de pago, el plazo de prescripción se suspende por un año y si se interpone un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el plazo de suspensión de la prescripción se alargará hasta 90 días transcurrida la resolución que se dicte en el Tribunal Fiscal de la Nación. En materia de multas, el plazo de prescripción se suspenderá por un año a partir de la resolución condenatoria en sede administrativa y si se interpone un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, ese plazo de suspensión se prolongará hasta 90 días de transcurrido el dictado de la sentencia en el Tribunal Fiscal de la Nación. Cuando un contribuyente no cumple la prestación debida por el fisco o no paga el tributo en término, incurre en mora. Y esta situación provoca que, además del pago del tributo, el Estado le puede exigir al contribuyente el pago de intereses compensatorios. Los intereses compensatorios comenzarán a correr a partir de que el deudor ha incurrido en mora y están establecidos en el artículo 37 de la Ley 11.683. Debemos destacar que la mora se produce de manera automática. Con esto damos por concluida la segunda parte del módulo 2 y a continuación ingresaremos
al análisis de la determinación tributaria. A continuación, analizaremos el derecho tributario formal. El derecho tributario formal contiene las normas que el fisco utiliza para comprobar la existencia de una deuda tributaria, en su caso, quién debe pagar esa deuda tributaria y cuánto debe abonar por dicho concepto. Recordemos que en el bloque anterior analizamos la obligación jurídica tributaria y vimos que la obligación sustancial que debía cumplir el contribuyente era el pago de una suma de dinero en concepto de tributo. Pues bien, en este bloque analizaremos el cumplimiento de todas las obligaciones formales que rodean a esa obligación tributaria sustancial. Esas obligaciones formales justamente están impuestas para facilitar que el tributo legalmente creado se transforme en fiscalmente percibido. En primer lugar, tenemos que mencionar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la AFIP. La AFIP es una entidad nacional que tiene a su cargo la percepción de tributos. También a nivel provincial encontraremos organismos de similares características que tendrán el mismo objetivo, como por ejemplo en la provincia de Córdoba existe la Dirección de Rentas, y a nivel municipal también encontraremos entes que tienen por finalidad la percepción de tributos. A nivel municipal está en la ciudad de Córdoba la Dirección de Recursos Tributarios, o sea que cada estado nacional, provincial o municipal contará con un ente o con un organismo destinado a percibir los tributos que fueron legalmente creados por el legislador. Son numerosas las funciones que posee la Administración Federal de Ingresos Públicos. Básicamente debemos destacar su función relacionada con la percepción de tributos, pero asimismo podemos decir que dentro del organigrama de la Administración Federal de Ingresos Públicos encontraremos a la Dirección General Impositiva, a la Administración Nacional de Aduanas y a la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. Cada uno de estos organismos tendrá una función específica, pero básicamente los tres tienen por objetivo obtener la mayor recaudación a los fines de satisfacer, entre otras cosas, las necesidades básicas de la comunidad. Tenemos dentro de lo que son los deberes formales de los sujetos pasivos diferentes obligaciones a cargo de ellos. En primer lugar, el sujeto pasivo debe utilizar los medios de pagos exigidos específicamente por la legislación tributaria. Además debe utilizar los sistemas informáticos exigidos por el fisco, debe efectuar la declaración jurada, emitir ticket o factura o preservar la documentación emitida o recibida. Ello es, entre otras cosas, las obligaciones que deben efectuar o deben cumplir los contribuyentes. Todas estas obligaciones formales tienen por finalidad satisfacer la obligación tributaria sustancial, cuál es el pago de un tributo por medio o de los contribuyentes al fisco. El fisco, por su parte, tiene la posibilidad de investigar si los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones sustanciales y formales. Por eso veremos en unos instantes las facultades de investigación y fiscalización que posee el fisco, las cuales están enumeradas en el artículo 35 de la 11.683.
Ahora nos tenemos que preguntar qué es la determinación tributaria. La determinación tributaria es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar la existencia de una deuda tributaria, quién debe abonar la deuda tributaria y cuánto debe abonarse por dicho concepto. A nivel nacional, quien realiza la determinación tributaria, quien está obligado a realizar la determinación tributaria, es el sujeto pasivo. Por eso que tenemos diferentes clases de determinación tributaria. La determinación tributaria efectuada por el sujeto pasivo, la determinación tributaria mixta y la determinación tributaria de oficio. Debemos destacar que la determinación tributaria tiene un efecto meramente declarativo, ello debido a que la obligación jurídica tributaria principal nace cuando se perfecciona el hecho imponible y no cuando se realiza esta determinación tributaria. Y además es un procedimiento reglado, no es discrecional, sino que deben cumplirse todas las pautas establecidas